Hola a todos, bienvenidos a El Mundo del Noctámbulo. Soy Yarik Alberto, y hoy les traigo un caso que sacudió Ecuador y reveló un mundo oscuro que se esconde tras nuestras pantallas. ¿Recuerdan esas imágenes que se volvieron virales en Internet? Una anciana ecuatoriana que supuestamente había fallecido, despertó durante su velatorio y comenzó a golpear el ataúd, asustando a sus familiares que descubrieron que aún estaba viva. Esto ocurrió el 27 de marzo de 2020 en la ciudad de Guayaquil. Alba Maruri, una mujer de 74 años, fue declarada muerta después de presuntamente contraer COVID. Su familia incluso recibió una urna con sus cenizas del hospital. Pero luego, la mujer despertó repentinamente en la unidad de cuidados intensivos después de varias semanas en coma, pidiendo a los médicos que contactaran a su familia. Cuando la familia recibió la noticia de su resurrección, estaban emocionados pero también confundidos. ¿De quién eran entonces las cenizas que tenían en casa? Este incidente refleja la crisis que enfrentaba el sistema de salud de Ecuador en ese momento. Pero hoy, queridos espectadores, les traigo una historia aún más intrigante y oscura. Hace años, mi informante Vicente me proporcionó una pista interesante. La funeraria San Rafael había perdido el cuerpo de una mujer, una influenciar muy popular en Internet. La pérdida de cuerpos en las funerarias ocurre ocasionalmente, pero generalmente no llama la atención del público. Usualmente, los cuerpos que desaparecen son los que nadie reclama, y si la funeraria no dice nada, es posible que nadie se dé cuenta. Pero este caso era diferente. La desaparición del cuerpo de una influenciar famosa podía convertirse en un escándalo mayor o menor, dependiendo de cómo se manejara. Llamé a Carmen Calva, mi colega periodista, para preguntarle si había posibilidad de investigar este caso. Carmen Calva me dijo: Estoy fuera de la ciudad investigando una explosión en una mina que dejó miles de muertos y heridos. No puedo volver por ahora. Pero este caso suena interesante. Puedes investigarlo primero y cuando regrese lo publicaremos. Le dije que estaba de acuerdo y llamé a Matau para que me ayudara. Cuando Matau escuchó que se trataba de una funeraria, se acobardó de inmediato. Ese lugar da escalofríos, hablemos cuando regreses. Lo regañé un poco y le pedí que consiguiera el informe de la autopsia y que investigara las relaciones personales de la influenciar. Cuando llegué a la funeraria, había bastante gente. Le ofrecí un cigarrillo al guardia de seguridad para entablar una conversación y le pregunté si sabía algo sobre la desaparición del cuerpo de la influenciar. El guardia respondió: ¿Cómo no voy a saberlo? Esa influenciar era muy guapa, pero murió de una forma horrible. Dicen que no tenía muchos familiares, y cuando su cuerpo desapareció, nadie se preocupó. Mi informante no había mencionado las circunstancias de la muerte, así que le pregunté al guardia qué había sucedido. El guardia terminó de fumar mi cigarrillo, y en lugar de responder directamente, me preguntó por qué quería saber todo esto. Saqué una identificación falsa y la agité frente a él. El guardia apagó la colilla en una maceta cercana y dijo: ¿No vinieron ustedes a investigar una vez ya? Le respondí: Yo era fan de esta influenciar, su muerte fue muy repentina. Quiero hacer algo por ella, asegurarme de que no haya sido víctima de una injusticia. El guardia se puso de pie y asintió. Está bien investigar. Escuché que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para cerrar la herida en su estómago. Tan joven, qué lástima. Mientras caminábamos hacia la morgue, el guardia no dejaba de hablar. Puede que no seamos famosos, pero tenemos mucho trabajo. Colaboramos con más de 30 hospitales, ¿sabes? ¿Conoces el hospital militar? Somos como hermanos, incluso tenemos una sala especial reservada para ellos. El guardia me llevó a la morgue y me presentó a un empleado llamado Carlos, diciéndole que era un policía que venía a investigar. Luego, el guardia volvió a su puesto. Carlos abrió la puerta de la morgue y una ráfaga de aire frío nos golpeó. Dentro había 4 filas de 10 refrigeradores cada una. Me ajusté el cuello de la camisa y le pregunté a Carlos cuál era el refrigerador donde habían guardado el cuerpo de la influenciar. Carlos abrió uno de los cajones de la fila inferior. Me asomé y vi algunas marcas de arrastre y pequeñas cantidades de sangre coagulada.
Le pregunté a Carlos quién tenía las llaves de la morgue. Carlos respondió: Mi compañero y yo nos turnamos, compartimos una llave. El director tiene otra. Noté una cruz dibujada con tiza en la esquina inferior derecha del cajón de la influenciar y le pregunté a Carlos qué significaba. Carlos explicó: Marcamos así los cuerpos no reclamados. La chica de al lado también lleva aquí 5 años, sin que nadie la reclame. Le pregunté quién había dibujado la cruz y Carlos dijo que había sido él, señalando las 3 filas inferiores de refrigeradores. Esos no se abren con frecuencia, contienen cuerpos no reclamados. Me puse de pie y miré alrededor de la morgue, notando una salida de emergencia en un lateral. Abrí la puerta y subí las escaleras hasta llegar al vestíbulo. Allí recibí un mensaje de Matau. Un aldeano encontró el cuerpo de la influenciar en una cueva y llamó a la policía. La autopsia reveló que la cueva fue la escena del crimen. Había rastros de veneno, pero la causa real de la muerte fue una herida de arma blanca en el abdomen que provocó una hemorragia masiva. Después de la autopsia, el cuerpo fue enviado a la funeraria y desapareció antes de la cremación programada. Salí de la funeraria y llamé a María Roca, la prima policía de Matau. Contestó fríamente, preguntándome qué quería. Le dije que tenía buenas noticias y le pedí que enviara a algunos agentes a la funeraria San Rafael. Cuando me convertí en investigador nocturno, había trabajado en casos similares, su modus operandi era casi idéntico. Tenían un cómplice en la funeraria que marcaba con una cruz los cuerpos no reclamados, luego colaboraban para sacar los cuerpos de la morgue. Nadie revisaba los refrigeradores con cuerpos antiguos. Algunos de estos cuerpos se usaban para trasplantes de órganos, otros para transportar drogas, entre otras cosas. Si no me equivocaba, los cuerpos antiguos de las 3 filas inferiores de la morgue de la funeraria San Rafael habían sido sacados y vendidos por Carlos y sus cómplices externos hace tiempo. Si no fuera porque la muerte de esta influenciar fue sospechosa y la policía vino a investigar nuevamente, probablemente habría desaparecido como los otros cuerpos, sin que nadie lo supiera jamás. María Roca actuó con su eficiencia habitual. Esa misma noche, la policía desmanteló toda la red de tráfico de cadáveres. Dado la magnitud del caso, muchas personas, incluido el director de la funeraria, no escaparían al castigo. Me pregunté si el guardia de seguridad se vería afectado. Durante el interrogatorio, la banda confesó más de 40 casos de robo de cadáveres, pero insistieron en que nunca habían matado a nadie. Llamé a María Roca para preguntarle si la confesión era creíble, y ella dijo que sí. Le dije: Bien, gracias por informarme de tantos detalles. María Roca guardó silencio por un momento y luego preguntó: ¿Nunca has pensado en vivir una vida normal? Me reí y le dije que no veía nada anormal en mi vida. María Roca colgó el teléfono. Encendí un cigarrillo y llamé a Carmen Calva para informarle de la situación actual y preguntarle si quería seguir investigando la muerte de la influenciar. Carmen Calva dijo que sí. Matau y yo discutimos y decidimos comenzar nuestra investigación a partir de la principal actividad de la influenciar. Su transmisión en vivo. Matau me mostró en su teléfono el perfil de streaming de la chica. Era realmente guapa y tenía más de 100.000 seguidores. Sin embargo, ella solo seguía a 3 personas, una mujer llamada Fernanda Noemi y 2 hombres, Gonzalo Luis y Byron David. Matau ya había conseguido los contactos de estas 3 personas. Primero llamé a Gonzalo Luis, pero quien contestó fue su padre. Le dije que era amigo de su hijo y le pregunté cómo podía contactarlo. El padre me informó que Gonzalo Luis había muerto en un accidente de coche hace 2 días. Fingí estar triste y le pregunté si podíamos hablar, pero él se negó y colgó. Matau, que había estado escuchando nuestra conversación, ya había encontrado noticias sobre el accidente de coche en Guayaquil de hace 2 días. No me había mentido, la foto de Gonzalo Luis, aunque pixelada, aparecía en las noticias. Luego, concerté una cita con Fernanda Noemi en Le Parque Seminario. Ella aceptó y trajo a su novio, Byron David, lo cual no esperaba, pero nos ahorró tiempo. Fernanda Noemi era actriz. Le pregunté qué estaba haciendo el día que la influenciar murió.
Dijo que estaba de vacaciones en Bali con su novio. Ella y la influenciar eran mejores amigas, y Byron David era el exnovio de la influenciar. Más tarde, Byron David la engañó y los tres se distanciaron. No habían tenido contacto en más de medio mes. Verifiqué los registros de salida del país de Fernanda Noemi y Byron David, y efectivamente no estaban en el país en el momento del crimen. De vuelta en casa, le pedí a Matao que me consiguiera los datos recientes de las transmisiones de la influenciar. Aunque tenía muchos seguidores, pocos gastaban dinero real en ella. La mayoría eran fanáticos o simplemente curiosos. Por supuesto, los comentarios recientes preguntaban dónde estaba. Sus fans aún no sabían que algo le había pasado. Descubrí un seguidor particular, en los 3 días previos a que se descubriera su muerte, le había enviado regalos por valor de más de $8.000. Le pedí a Carmen Calva que contactara a sus amigos en la plataforma de streaming para determinar la ubicación específica de este usuario. Es la Alejandrina. La Alejandrina está a más de 200 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, se tarda más de 4 horas en llegar en coche. Matao y yo llegamos al centro del pueblo cuando acababa de anochecer. Había llovido y las ruedas del coche se atascaron varias veces en el barro. El centro del pueblo era un espacio abierto con un escenario al aire libre improvisado. Normalmente, a esta hora los ancianos estarían paseando, pero el pueblo estaba muy tranquilo. Bajé del coche y di una vuelta alrededor del escenario, vi un tablón de anuncios. Encendí la linterna de mi teléfono y lo iluminé, estaba lleno de carteles de personas desaparecidas, tanto ancianos como niños, aunque la mayoría eran mujeres. Tenía ganas de ir al baño y le dije a Matao que iba a los arbustos cercanos. Matao se rió. Sharik, está tan oscuro, puedes orinar junto al coche, nadie te verá. No te preocupes, no me importa si salpicas el coche. Justo cuando decía que nadie nos vería, una anciana en bicicleta pasó, asustándonos a ambos. Aproveché la oportunidad para preguntarle a la anciana sobre los carteles. Ella dijo: últimamente desaparece mucha gente. Nadie se atreve a salir de noche. Le pregunté si habían informado a la policía. La anciana se alteró. Claro que sí, pero aún no han encontrado a nadie. Al ver que la anciana temblaba de emoción, cambié de tema y le pregunté por qué estaba fuera tan tarde. Ella respondió: fui al condado a comprar algunas frutas. Mi marido está enfermo y quiere algo para refrescarse. Le dije. Entonces, abuela, no la entretengo más. La anciana asintió y se fue en su bicicleta. Para entonces, ya no podía aguantar más y fui detrás del coche a orinar. Mientras me subía los pantalones, una furgoneta se acercó desde lejos. Un hombre bajó y comenzó a arrastrar a la anciana hacia la furgoneta, las frutas se esparcieron por el suelo. Justo cuando iba a llamar a Matao para intervenir, arrojaron a la anciana fuera del vehículo. Alguien en la furgoneta gritó: con ese pelo largo, pensamos que era una chica joven. ¿Qué haces fuera tan tarde? Este tipo de furgonetas pequeñas son fácilmente utilizadas por los criminales. Esperé a que la furgoneta se alejara y corrí a ayudar a la anciana. Vi que no estaba herida, solo asustada. Después de asegurarme de que estaba bien, volví al coche y le dije a Matao que lo siguiéramos. Matao dijo: Sharik, se fueron hace 5 minutos, ¿cómo vamos a seguirlos? Le mostré las marcas de neumáticos en el barro con la linterna del teléfono. Hay tan pocos coches por aquí, que podemos seguir las huellas en la dirección, que se fueron. Conduce con las luces cortas para que no nos descubra. Matao me miró sin decir nada. Le dije: vamos, no finjas. Sé que tu coche es caro, pero también sé que puedes permitírtelo. Seguimos las huellas durante más de media hora hasta que vimos que giraban hacia la entrada de una fábrica. Matao estaba a punto de saltar el muro, pero lo detuve. Le recordé que en estas fábricas rurales suelen tener perros guardianes y que debíamos tener cuidado. Matao asintió y volvió al coche para sacar un aerosol. Le pregunté qué era. Me explicó: cuando estaciono en el patio de mi comunidad, siempre hay perros que mean en las ruedas de mi coche.
Compré este spray antiperros por internet. A los perros les desagrada mucho este olor y se mantienen alejados. Nos rociamos con el spray y saltamos el muro de la fábrica. Dentro había varios edificios. Le dije a Matao que nos dividiéramos, él iría por la izquierda y yo por la derecha, y nos encontraríamos en el centro. Le advertí que no entrara en ninguna habitación y que no corriera riesgos innecesarios. Los sprays para ahuyentar a gatos y perros pueden ser útiles para quienes les temen a estos animales. Comencé a investigar por el lado derecho. Los primeros edificios albergaban cerdos y aves de corral. Más allá había un campo donde cultivaban repollo. A medida que me acercaba al centro, los edificios cambiaban notablemente, las puertas y ventanas tenían rejas de hierro. Miré a través de una ventana, pero no pude ver nada en el interior. En ese momento, un hombre salió tambaleándose de un edificio del otro lado y comenzó a caminar en mi dirección. Me agaché rápidamente. Cuando estaba cada vez más cerca y me preparaba para saltar y noquearlo, Matao apareció de repente detrás de él y lo golpeó con un ladrillo. Luego me miró y dijo: Los ladrillos de fábrica son fáciles de encontrar. Registré al hombre que Matao había noqueado y encontré unas llaves. Las probé una por una hasta que logré abrir la puerta de uno de los edificios con rejas. Al entrar, nos golpeó un fuerte olor nauseabundo. Respiré profundamente, me cubrí la nariz y la boca con el cuello de mi camisa y entré, encendiendo la linterna de mi teléfono. Dentro había muchas jaulas grandes, que pensé que serían para perros. Apunté con la linterna hacia el interior de una, de repente, vi un par de ojos inyectados en sangre que me miraban fijamente. Los ojos se cerraron rápidamente cuando los iluminé. No era un perro, era una persona. Me calmé un poco y le conté a Matao lo que había visto. Apunté la linterna hacia las otras jaulas, cada una contenía entre 3 y 5 personas. Las jaulas eran tan pequeñas que apenas podían moverse, mucho menos ponerse de pie. También encontré la fuente del olor nauseabundo, defecaban directamente en las jaulas. Salimos y cerramos la puerta con llave. Le pregunté a Matao si había encontrado algo más, y me dijo que en el tercer edificio de la izquierda había varias computadoras, probablemente su oficina. Decidí ir a echar un vistazo. En esa habitación solo había 3 computadoras. Matao y yo las encendimos, pero no tenían conexión a internet, solo algunos juegos offline. Sin embargo, en una de ellas encontré una carpeta oculta. Contenía más de 100 archivos personales con detalles como apariencia, edad, altura, peso, antecedentes familiares y precios que oscilaban entre cientos de miles y millones de dólares. Al final de cada archivo había una nota que indicaba si la persona había sido vendida o no, y la fecha de venta. Mientras desplazaba la barra de desplazamiento, encontré el archivo personal de la influenciar. En mis años como investigador nocturno, rara vez me he encontrado con una situación en la que tenga las pistas en mis manos pero no pueda conectarlas. Esta vez era una de esas ocasiones. Matao me preguntó qué debíamos hacer ahora. Le dije que llamara a la policía, pero que se asegurara de contactar con las autoridades superiores a través de su prima. Este asunto requería una acción rápida. Después de que Matao hiciera la llamada, arrastramos al hombre que había noqueado con el ladrillo de vuelta al coche. Le echamos 3 botellas de agua mineral encima para que se despertara. Matao y yo lo interrogamos durante un buen rato, pero el tipo se negaba a hablar. Viendo que el tiempo pasaba, Matao se impacientó. Yarik, ya sé que los caminos son malos y que la policía tardará en llegar, pero cuando lo tengan en sus manos, tendremos que esperar al anuncio oficial para saber qué pasó. Le dije al hombre: Mira, amigo, antes vi que en el área donde crían cerdos, algunos alimentos están podridos y tienen gusanos. Los gusanos son criaturas muy resistentes, comen de todo. Si te hago un corte y echo gusanos en la herida, en media hora tu carne habrá desaparecido. Tú sufrirás y yo me sentiré asqueado. No es bueno para ninguno de los dos. Esto era mitad verdad y mitad mentira.
Es cierto que los gusanos comen las bacterias alrededor de la herida y el tejido muerto que impide la curación, lo que en medicina se conoce como terapia larval. Pero los gusanos no seguirían comiendo hacia el interior. El hombre me miró y dijo: No intentes asustarme. Por lo que dicen, la policía llegará pronto, así que parece que estamos acabados. No importa si te lo cuento. Permíteme presentarme, me llamo Jaime Eduardo. Resultó que eran una organización de tráfico de personas especial. Secuestraban a personas solitarias o con problemas mentales de pueblos cercanos o de la carretera. Cuando un comprador elegía a alguien para un matrimonio póstumo, llevaban a la víctima al lugar acordado y la mataban con veneno en el acto. Nunca usaban cuchillos porque dañaría el cuerpo y el comprador no pagaría. Le pregunté sobre la influenciar. Me preguntó si la estábamos investigando específicamente, y luego se rió amargamente. Fue la primera vez que intentamos algo así y todo salió mal. Esta organización normalmente solo traficaba con personas que ya habían secuestrado. Pero un hombre rico de una tribu andina que seguía el chamanismo los contactó y les pidió que consiguieran a esta influenciar en particular. El hijo de este hombre rico había muerto en un accidente de coche mientras veía el estream de la chica. El chamán local dijo que para realizar un ritual sagrado, lo mejor sería sacrificar a la influenciar. El hombre rico prometió pagarles $500,000 si lo lograban, y les dio un adelanto de $100,000. La persona que le envió grandes cantidades de regalos a la influenciar era el líder de esta organización, Jaime Eduardo. Después de ganarse su confianza, la invitó a salir y la llevó a una cueva en la Alejandrina para explorar. Le dio una bebida envenenada, pero la influenciar no murió con el veneno. En la lucha que siguió, Jaime Eduardo la apuñaló hasta matarla. Cuando el hombre rico llegó y vio las heridas en el cuerpo de la influenciar, se enfadó mucho, diciendo que usar el cuerpo de alguien que había muerto de forma violenta para un ritual sagrado de sacrificio traería mala suerte. En ese momento, algunos aldeanos aparecieron repentinamente en la montaña, por lo que ambas partes huyeron sin poder deshacerse del cuerpo. Antes del amanecer, la policía rodeó toda la fábrica. Matau y yo entregamos a Jaime Eduardo a la policía y luego volvimos en coche a Guayaquil. Matau y yo estábamos bebiendo en mi casa cuando sonó su teléfono. Contestó, asintió un par de veces y luego colgó. Era mi prima. Dijo. Dice que el padre de Gonzalo Luis se suicidó. Este hombre, su hijo muere y busca venganza y un sacrificio humano. Cuando lo descubren, se siente avergonzado y se suicida. Asentí. Matau tomó un trago de su bebida y preguntó. Yarik, ¿por qué siempre nos encontramos con este tipo de cosas? Guardé silencio por un momento y luego le di una palmada en el hombro. Deja de quejarte. Ama lo que haces.